están? Yo soy Yarixa Zambrano y en este tercer video vamos a ver las asignaturas que yo escogí en el primer y segundo semestre de la carrera de Psicología en la UOC. La primera matrícula que yo formalicé fue en agosto de 2020 para la enseñanza que empezaba en septiembre. La segunda ha sido ahora a principios de febrero, porque el 16 de febrero vamos a empezar el segundo semestre del año lectivo 2020-2021. La primera matrícula de verdad que la hice bastante tarde y a continuación te explico por qué. Ya que en la UOC tienes que, una vez has accedido al campus, tienes que entrar en el espacio de trámites cuando está abierto los periodos de matriculación, propones la matrícula, seleccionas las asignaturas que tú quisieras, las envías al profesor, esperas un par de días a que él lo valide y te dirá aprobada o no aconsejada. ¿Vale? Esto es simplemente algo orientativo, pero lo cual ellos sí que lo hacen con bastante responsabilidad. Es decir, si el día de mañana te va mal y tú quieres echar culpa a cualquier cosa, ellos te pueden decir, oye, mira, yo te desaconsejé esta matrícula y tú no lo quisiste hacer, así que si podemos arreglar las cosas de alguna manera, no podría ser porque tú has cogido algo que se te ha desaconsejado desde el principio. En mi caso, entre emails que nos intercambiábamos con el profesor, nunca yo caí en cuenta que la matrícula que tú haces por semestre es precisamente por semestre. Yo pensé que como empezaba en septiembre era como la matrícula tradicional en la docencia presencial. Es decir, tú coges X asignaturas y sabes qué es lo que vas a cursar en el primer y en el segundo semestre. Pues aquí en la UOC no es así. La matrícula que tú haces son para el semestre que vas a empezar. Luego ya verás si apruebas, si no apruebas, si te va bien, si te parece que escogiste mucha carga o lo que sea, y tienes que volver a hacer una segunda matrícula para un segundo semestre, ¿vale? Entonces, como os decía, entre los emails que nos intercambiábamos con el profesor, él sí que me puso no aconsejado y yo sí que le peleaba bastante y le decía ¿por qué? Sí, en mi mente yo estaba repartiendo asignaturas para el primer semestre y para el segundo semestre. Yo no lo entendí y mi sorpresa fue cuando empecé ya en septiembre y me di cuenta que iba a cursar todas las asignaturas que yo había previsto para todo un año lectivo en un solo semestre. Dicho esto, aunque el profesor te ponga o te responda que la matrícula es recomendada, te recomiendo que la formalización de la misma no la dejes para muy tarde, porque lo que me pasó a mí fue que la dejé para lo último y cuando fui a escoger las asignaturas que yo ya tenía en mente que iba a cursar ya no estaban disponibles, porque las aulas pues se llenan y ya una vez está completo el cupo de esas asignaturas pues ya no las tienes disponibles. Pese a todo, el resultado final de lo que yo cursé en el primer semestre fue muy bueno. Si entras en la web, en la carrera de Psicología, te muestran el plan docente. Y una de las maneras en las que te lo muestran es por semestres, ¿vale? Es una división teórica, es una división aconsejada, no tienes por qué seguirlo así, de esa manera, ¿vale? Pero sí que tienes que leerte bien el plan docente de las asignaturas, porque hay algunas que te dicen, para cursar esta asignatura es necesario que usted haya aprobado estas otras, o esta asignatura solo se puede cursar de esta manera y tal. Entonces sí que es bueno que antes tú de matricularte o de hacer una elección o de barajar algo, te leas los planes docentes y digas, vale, me gustaría esta, ¿es posible o no es posible? ¿Vale? Para que tu elección sea lo más correcta posible. En el primer semestre yo escogí 24 créditos y tienes que tener en cuenta que en una jornada completa de una universidad presencial lo estándar es hacer 30 créditos, es decir que era bastante carga, ¿vale? No era poquito, mi intención sí era empezar de a poco, pero como te dije, sin querer, pues bueno, empecé por 24 y la verdad es que no me fue nada mal. Primero te voy a hablar de las dos asignaturas grupales que yo cursé, que fueron las más pesadas y, por así decirlo, son las que quizás tienen
menos que ver con la carrera como tal, con la psicología. Una de ellas fue Inglés 1 y la otra fue Competencias TIC en Psicología. Estas asignaturas sí que me parecen una buena opción como primer contacto con la universidad. Primero porque vas a trabajar muchas de las modalidades de estudiar a distancia. Exámenes a distancia con un compañero, que la prueba queda grabada y que luego te la puntúan. Trabajas en grupo un montón, ves cómo ellos lo valoran, entonces sí que es un muy buen primer contacto en cuanto a lo que es las maneras de trabajar y de estudiar online, ¿vale? Que como yo os decía en anteriores vídeos, no solamente quizás descargarte un PDF o ver un vídeo y ya está. Ambas asignaturas se trabajan en grupo y es un no parar. Se aprueban mediante evaluación continua únicamente y se reduce a eso, a trabajos grupales. En cuanto a nivel de dificultad me parecieron medio bajo. Sí que es verdad que intelectualmente no tienen una carga muy pesada, pero lo que sí se hace complicado de estas asignaturas son los trabajos grupales. Porque al fin y al cabo la UOC es un tipo de universidad donde eres tú muy autónomo, te lo gestionas tú a tu manera, lo haces en tu tiempo, tú verás si te cargas más unos días, te cargas menos otros. Pero estas asignaturas que son en grupos tienen programadas muchas fechas orientativas para entregar diversas series de tareas. Entonces es una serie tras de otra, que entre una y otra quizás no hay más de 15 días, y que tú como parte del grupo tienes un rol que cumplir, tienes una serie de tareas que realizar y no puedes dejártelo para el último porque quizás otro del grupo lo necesite. No llega a ser del todo horrible, pero sí bastante tedioso el tener que conciliar tu tiempo, ¿vale?, con el de otros compañeros. De hecho, en un grupo fuimos 3 y en otro fuimos 4 y los dos tendríamos que haber sido de 4. Yo agradezco que uno de ellos, por lo que sea, fuimos 3 y ya está, porque si no es una persona más que tienes que ver horarios, tiempos, y para mí, aunque sea a distancia, se reduce en tienes que quedar con alguien. Y aunque la UOC trabaja muchísimo y los profesores te intentan transmitir mucho la idea de trabajo asincrónico, cada uno que trabaje por su cuenta, luego en el espacio de grupo, en el debate, en los documentos en línea se pondrá todo en común, etcétera, y lo que sea, yo tenía la sensación de que cuando alguien de mi grupo estaba trabajando al mismo tiempo que yo, pues podía enviarle cualquier mensaje, podíamos resolver cualquier duda, pues eso, de una mejor manera, de tenerla que dejar en el debate y a que me respondiera. Entonces, no sé, aunque esa distancia, las reuniones de videollamada semanal no faltaban. Entonces sí que es verdad que si tú eres una persona que no tienes mucho tiempo para quedar virtualmente con otras personas, que esto de tenerte que poner de acuerdo con 3 personas más te supone algo muy pesado, pues quizás te lo dejes para un semestre en el cual tú sepas que vas a tener un poquito más de disponibilidad, porque si las quieres trabajar por tu cuenta de una manera totalmente autónoma va a ser muy difícil. Estas asignaturas fueron las que yo estaba deseando que acabaran lo más pronto, se hicieron más largas que todas, pero sí que es verdad que las notas fueron también las mejores de todas. Y por último, lo que yo recomiendo es que al menos si va a ser tu primer semestre, o si, como te digo, no tienes demasiado tiempo para quedar virtualmente con alguien o ponerte de acuerdo y esperar a su respuesta y que él haga su parte, etcétera, pues no cojas más de una asignatura grupal. Esto lo puedes ver en el plan docente, miras cuál es el tipo de evaluación. Lo indican muy claramente y en este caso yo sí que cogí estas dos, pero pensaba que una la iba a pasar en el primer semestre y otra en el segundo, y la verdad, después de mi experiencia, no lo volveré a hacer así. O sea, una asignatura grupal por semestre es más que suficiente. La siguiente asignatura es Introducción a Métodos de Investigación en Psicología y es una asignatura de 3 créditos. Esta asignatura tenías la opción de superarla por evaluación continua, superando las 3 PEC, ¿vale? Son las pruebas, digamos, las pruebas de fin de tema o algo así, aunque sí que es verdad que cada PEC no abarca un único tema, sino que abarca 2, 3 temas y los trabajas en una PEC. ¿Qué es una PEC?
Es un documento, un enunciado que ellos te dejan con bastantes días de antelación. Tú lo puedes ir trabajando poco a poco, planteando tus dudas en el foro, enviándole a la profe, lo que sea. Incluso hay muchas veces que los compañeros tienen las mismas dudas y simplemente estando revisándolo constantemente puedes solucionarlo. Pero si quieres algo más puntual, que tú de verdad no entiendas ni con el temario ni con nada, etcétera, pues me ha pasado que están allí para ayudarte y bueno, para que no fracases en tu PEC, en tu respuesta. Una vez has completado la PEC, la entregas antes del plazo establecido, esperas la calificación y ya está. Esta asignatura se aprobaba aprobando las 3 PEC, entonces yo tampoco tuve problema. Y ya te digo, es de 3 créditos, una asignatura en cuanto a dificultad, pues eso, no muy difícil y bastante llevadera. Finalmente te voy a hablar de las otras 2 asignaturas que cursé, una de ellas de 3 créditos y otra de 6. Y primero voy a empezar con la de 3 créditos. Esta de 3 créditos era métodos de investigación cuantitativa, la cual en el plan docente pone como requisito que para cursarla debes de haber cursado la que te mencioné anteriormente, Introducción a métodos de investigación en psicología. ¿Cuál era el problema? Que yo las estaba cursando simultáneamente. Ahora entiendo, y fue este el motivo específico por el cual mi profesor me lo desaconsejó, pero claro, como yo os digo, en mi mente tenía en el primer semestre la previa y en el segundo semestre pues está en cuestión, entonces para mí no había ningún problema. Claro, sí que es verdad que desde el principio yo me di cuenta que no tenía el requisito previo para cursar la asignatura, entonces yo sí que me comuniqué enseguida con la tutora y se los puse y le dije, oye mira, si por lo que sea me ves muy verde es por este motivo y bueno, y estaré pues eso, pendiente para no fracasar en el intento. Gracias a Dios me fue bastante bien. Yo creo que también por la presión psicológica de que no o que me faltaba el requisito previo para poder cursarla bien, que me esmeré mucho y el resultado también fue muy bueno. De la misma manera que la otra, escogí la evaluación continua, tenía 3 PEC, a diferencia de que esta sí fue la única asignatura que tuve que hacer examen final. Me detengo un poquito aquí en el examen final y te lo explico. Desde el inicio, incluso creo que cuando está abierto el plazo de la matrícula, tú todavía no la has propuesto, que ni la has formulado, la UOC te pone las fechas de examen. Esto me parece súper útil porque con bastante tiempo de antelación tú sabes que van a ser esas fechas, que no las van a cambiar, que no van a fallar por nada y puedes ajustar tu agenda para estar disponible o intentar estar disponible al máximo en esos horarios. Bastante tiempo antes de que inicie el periodo de examen, la UOC te asigna a ti, según las asignaturas que tú estás matriculado, una fecha y una hora concreta para cada asignatura y para cada examen, ¿vale? Tú te lo revisas, si ves que no te conviene, desde el campus mismo haces una modificación y esperas a que sea aprobada. ¿Por qué? Pues por el tema, me imagino yo, que de las plazas, ¿vale? Que imagínate que todos de una asignatura vamos a cursar el examen en la misma hora, el mismo día. Quizás el sistema pueda colapsar y bueno, digo yo, a mí yo lo hice, cambié las fechas, las puse todo lo más tarde posible para que me diera más tiempo de estudiar y bueno, al menos a mí no me fue ni denegado ni nada, ni pendiente de revisión, sino que fue aprobado, ¿vale? Eso sí, la UOC trabaja bastante con plazos, es decir, se abre el plazo de tal y te lo indican, el plazo finaliza tal punto, etcétera. Entonces, sí que es bueno que, no tanto que no te lo dejes para el último, pero que tengas muy bien marcado en tu calendario los plazos, ¿vale? Para que no te despistes ni corras ningún riesgo que, la verdad, menos en época de exámenes, no queremos correr. Para realizar el examen es muy sencillo. Te dan acceso a la aula del examen, por así decirlo. Por un lado, unos minutos antes, yo estuve como 20 minutos antes ansiosa esperando. Ellos dicen, unos minutos antes abriremos el acceso para que verifiques que tu cámara y tu micrófono funcionan correctamente. Claro, yo pensé que iba a ser 20, 15 minutos, que va, 3, 5 minutos a lo sumo, Abren esta sala, abres tu cámara, tu micrófono, eso va a tener que estar siempre allí. No puede haber nadie más en la sala que tú.
y aleatoriamente esta cámara te va a ir tomando fotos para luego comprobarlo con la documentación que tú hayas aportado, ¿vale? Y van a cotejar si eres tú o no eres tú. En lo que son pruebas de síntesis, al menos en la que yo hice, sí que podías tener apuntes en papel. No podías mirar el móvil ni tener apuntes en el ordenador, ¿vale? Y la verdad es que con 60 minutos no te da como tiempo de más nada, sino que de intentar concentrarte lo máximo posible, hacer tu prueba, descargas el documento, lo rellenas, o sea, respondes a tu examen y luego lo subes, ¿vale? Y ya estaría. Eso en cuanto a la prueba de síntesis. Y el examen sería de la misma manera. Tienes una cita, una hora exacta para tu examen. Me imagino que lo descargas, lo completas, lo subes y ya está. Sí que quisiera recalcar algo que me llamó la atención, y es que por algo yo tuve que hacer una consulta y ellos te ponen allí. Si tenemos que deciros algo de la asignatura, hay un chat que se abre, ¿vale? Y así como el profe en el aula te dice, en el aula presencial dice, la pregunta 4, recordar bien que es tal y tal, o esto se refiere a lo que sea, de la misma manera, el profesor pone un comunicado general que en tiempo real se te actualiza. De hecho, tienen un número de teléfono que yo tuve que llamar por algo concreto, ¿vale? Que responden súper rápido. Entonces, esa sensación de, ¿y si tengo una duda? ¿Y si a quién le pregunto? Que cuando tienes un profe presencial, pues sabes que levantas la mano o está allí, ¿vale? Que no te vas a encontrar solo en la nada, pues aquí también lo suplen con ese teléfono y con ese chat. La verdad es que yo lo probé ambos y funciona estupendamente, por lo que de verdad os digo que el tema exámenes me sorprendió y me gustó mucho. Finalmente os hablo de la última asignatura del primer semestre que yo cursé, que fue Fundamentos de Psicobiología, una asignatura de 6 créditos y que a mi parecer sí que fue la asignatura más complicada, sobre todo por la carga teórica. Esta asignatura te da acceso o te hacen trabajar con unos libros súper buenos, muy didácticos, muy dinámicos, con vídeos, con enlaces, tal. Es decir, tienes un montón de material, incluso por cada tema te ponían, para este tema tienes que dedicarle 9 horas teóricas, para este tema 15 horas. Es decir, que ya te lo van avisando que tienes que dedicarle tiempo, entonces ya depende cómo tú te organices, pero me hubiera gustado implicarme muchísimo más en la asignatura. Sin embargo, el resultado fue muy bueno también, y la manera de trabajarlo, al ser de 6 créditos y al tener una carga teórica más pesada, es por retos y por PECs. Bueno, obviamente si escoges la evaluación continua, ¿vale? El reto son 3 retos y 3 PECs. El reto le precede a la PEC, es decir, haces el reto 1 que te prepara para la PEC 1, haces el reto 2 que te prepara para la PEC 2, haces el reto 3 que te prepara para la PEC 3. Y finalmente tienes la PEC de síntesis. Si has aprobado todo, bueno, realmente no es todo porque hay algo concreto que puedes suspender, pero que esto ya lo tienes que mirar tú en el plan docente de la asignatura. Pero norma general, si has aprobado todo, habrás aprobado la asignatura y no tienes que ir al examen final. Me parece que para estas asignaturas que son así tan pesadas, que igual temes un examen, que no sabes dónde te va a entrar tanta cosa en la cabeza, si vas a tener tiempo, si justo te preguntan lo que no te sabes, pues coger la evaluación continua es lo mejor. De hecho, yo cogí todas mis asignaturas en evaluación continua. El resultado fue bastante bueno, todo notables, a excepción de introducción en métodos de investigación en psicología, que tuve un bien y bueno, la verdad es que muy contenta. En este segundo semestre me he matriculado de 21 créditos y mi propósito principal ha sido matricularme de todas aquellas asignaturas que me faltaban para finalizar del todo el primer semestre según el plan docente general de la carrera de psicología. Es decir, me matriculé de Fundamentos Psicosociales, de Psicología del Desarrollo y de Historia de la Psicología y Psicología de la Percepción. Ya tuve el primer contacto, ya tuve algunas asignaturas de relleno en el primer semestre y ahora sí entiendo por los nombres de las asignaturas que son las asignaturas más propias de la carrera de psicología.
por lo que mi interés era tener menos carga en cuanto a créditos para poderme dedicar más a las asignaturas, sacarle el mayor jugo que yo pudiera, aprender lo máximo, porque para mí no se trata tanto de velocidad, sino de, pese a que sea a distancia, pues enriquecerme muchísimo con esta carrera, y yo creo que al fin y al cabo es de lo que se trata, de que tú puedas disfrutar lo que estás estudiando. Por lo que mi recomendación a términos generales, obviamente tú puedes escoger lo que desees, como quieras, lo que yo dije en otros videos anteriores. Tienes el primer contacto, mira si te gusta, si no te gusta, y la verdad no has perdido nada, más bien has ganado ese primer paso, que no importa por muy pequeño que sea, pero ya es el primer paso, que a veces es el más difícil. Y lo que iba, mi consejo es que intentes en la medida de lo posible acabar etapas, es decir, acabar semestres, ¿vale? Yo tengo actualmente, sin haber empezado el semestre, bueno, no sé si este vídeo saldrá hoy o mañana, el 17 de febrero empezamos el segundo, o yo empiezo el segundo semestre, y yo tengo ya primer semestre empezado, segundo semestre empezado, pero en este segundo me voy a dedicar a acabar todo el primer semestre en cuanto a malla curricular. ¿Cuál es mi proyecto? En septiembre acabar todo el segundo semestre en cuanto a malla curricular y finalizar inglés 2. De esta manera habrá pasado un año y medio y yo ya tendré todo un año acabado, y al menos ya estaré en el primer paso del segundo año si esto fuera un estudio presencial a tiempo completo. Sin más, muchas gracias por cada comentario, por cada me gusta, por cada visualización de este video. Coméntanos cuáles son las asignaturas que has escogido, cuál es tu experiencia. Desde luego, entre todos vamos ayudándonos y de eso se trata. Así que sin más, te deseo muchísima suerte en este semestre, que te vaya muy bien, y si tú te lo estás pensando, te animo, no lo dudes. Al menos la carrera de psicología es una carrera muy bonita, no tengo duda de ella, y de la cual nos podemos enriquecer muchísimo. Un beso, adiós.